Muy buenas, mis queridos Talmidim. Es un placer para mí estar nuevamente en esta clase con ustedes en Conociendo a mi Creador. Bueno, sin más preámbulos, estamos en la Parashá Ki Tavo, y esta Parashá Ki Tavo a nosotros nos enseña cómo debemos nosotros entrar a la tierra. Baruch Hashem. En la Parashá anterior fue cuando salgas, ahora cuando entres, ¿verdad? Entonces, tenemos que corregir nuestra vida, corregir nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones físicas para poder entrar de la mejor manera a la tierra que el Creador tiene para nosotros. Tenemos entonces una historia del Talmud que dice de esta manera, y enseñaba el rabí Aryeh Leit de Sápoli, decía: en cada generación hay que combatir al instinto malo con nuevos métodos. ¿Por qué? Porque los antiguos ya el instinto malo los conoce, mis queridos amigos. Hoy voy a introducir un capítulo de un libro nuevo que se llama Likutei. Nunca lo hemos estudiado, el Tanya Likutei. Y vamos a entrar en el capítulo 1 para hablar sobre lo que se precisa comprender respecto a lo que dice la Mishnah, respecto a lo que es un malvado, un sadik. Y nosotros, dice la Mishnah en el Tratado de Avot, capítulo 2, no seas malvado en tu propia estimación. Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, entonces estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir al Creador como es debido. Por eso hay que servir al Creador con alegría y con un corazón contento, porque la persona debe saber que todos nosotros somos buenos y somos malos dentro, pero tenemos que sacar lo bueno dentro de nosotros. Entonces, mientras que si tu corazón no estará para nada apenado, ¿verdad?, por esta autoevaluación de ser malo, no se apena para nada, sino que simplemente es malo y dice, bueno, yo me acepto como malo. Entonces puede llegar esta persona a ser irreverente con el Creador y no lo permite el Creador. Entonces, sin embargo, el tema lo podemos ver un poco más en la Guemará, y encontramos 5 tipos de personas diferentes: un justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre, y un hombre que es Beinoní, un hombre intermedio, ¿verdad? Entonces la Guemará explica: el justo que prospera es el sadik que es consumado, el justo que sufre es el sadik imperfecto. El Radiá Mená, en la Parashá Mishpatim, se explica que el justo que sufre es aquel que su impulso al mal está subordinado a su bondad. Baruch Hashem. Entonces, en la Guemará, en el Tratado de Berajot, en el capítulo 9, dice que se declara que los justos son juzgados por su naturaleza de bien, y esta tiene la última palabra. Los malvados, entonces, son juzgados por su naturaleza de mal, y esta tiene la última palabra también. Los hombres intermedios, los Beinoní, son juzgados por ambas. Son juzgados entonces por la naturaleza de bien, pero también con la naturaleza de mal. El Rabba declaró: yo, por ejemplo, soy un Beinoní. Entonces Abayé le dijo: maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan. Para comprender con claridad por qué Abayé dijo que era un Beinoní, que era un hombre intermedio,
con claridad todo esto. Vamos a explicar para comprender la declaración que dice en el Baba Batra capítulo 1, Señor del universo dice, tú has creado justos, tú has creado malvados, pues él no decreta quiénes serán justos y quiénes serán malvados. Entonces también debemos comprender la naturaleza esencial del grado Beinoní, de un grado intermedio. Entonces, por cierto, no es aquella en que la mitad de sus acciones son virtudes y mitad pecados. No, porque si fuera así, ¿cómo podría Rava equivocarse consigo mismo calificándose como un Beinoní? Entonces, cuando se sabe que su boca nunca cesó de estudiar Torah, hasta que ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él, ¿cómo entonces pudo equivocarse en evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? El Creador no lo permita. Entonces, una persona Beinoní puede considerarse Beinoní porque en el momento que peca hasta arrepentirse es llamada esta persona un rasha, un malvado, ¿verdad? Entonces, y si luego se arrepintió, cesando así de ser malvada, entonces, cuando cesa de ser malvado, es llamado una persona justa. Incluso aquel que viola una prohibición menor de los rabinos es denominada malvada, según se ha señalado en el Tratado de Yevamot, capítulo 2, y en el Tratado de Nidá, capítulo 1. Lo que es más, aún el que no comete pecado él mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro contra el pecado y no lo hace, es considerado también un malvado. Entonces, con más razón, es así con aquel que es negligente con cualquier ley positiva. Porque, ¿qué puede cumplir? Por ejemplo, cualquiera que puede estudiar la Santa Torá y no lo hace, sobre el que nuestros sabios han aplicado el versículo porque ha despreciado la palabra del Creador, es decir, la Torá, aquella alma se ha cercenada del todo. Es claro que una persona como esa es llamada un rasha, un malvado, más que la que viola una prohibición de los sabios. Siendo así, forzosamente el Beinoní, que es una persona intermedia, no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia en el estudio de la Torá, y por eso Rava erró considerándose un Beinoní. Total, nosotros tenemos que estar pendientes de la inclinación al mal que siempre nos está tratando de derribar nuestras acciones positivas delante de nuestro Creador. Pero si aquella persona puede observarse, puede ver realmente su accionar, su pensamiento, donde nacen todas las cosas, ¿verdad? Entonces puede cambiar su hablar y puede cambiar su accionar antes de que nazca el pecado, antes de que nazca ser un rasha, y puede resarcir sus errores. Pero si ya lo ha hecho y esta persona puede tomar ese pecado y convertirlo en una acción positiva, entonces pasará de ser un rasha, un malvado, a ser un hombre justo, siempre y cuando esta persona no vuelva a ese pecado. Entonces tenemos nosotros la parashá Kitabó, que significa cuando entres, y dice en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 27, versículo 3 al 4, dice de esta manera: y sucederá que el día que cruce el Jordán hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, te hará erigir grandes piedras y las revocarás con cal. Sobre ellas escribirás todas las palabras de esta Torá. Cuando cruces, a fin de que entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, una tierra que emana leche y miel, tal como el Eterno, el Dios de tus ancestros, te dijo. Baruch Hashem. Nosotros podemos explicar este versículo de la manera que el Creador la muestra, y podemos explicar que la tierra de Israel tiene la posibilidad de existir solamente si se escriben las palabras de la Torá sobre las piedras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir escribir la Torá sobre las piedras?
Esto se debe a que la persona fue creada del polvo, de la tierra, y también las piedras vienen de la tierra. Dado que la existencia de la tierra depende de las palabras de la Torá, los israelitas debían escribir sus palabras sobre las piedras que también vienen de la tierra. De esta manera, cuando los israelitas miraran esas piedras especiales, ellos recordarían de dónde vienen, a dónde retornarán y cuál es el objetivo de Eretz de Israel, de la tierra de Israel. Un objetivo que es el que le otorga a esta su vitalidad. Entonces podemos decir nosotros que nosotros tenemos que recordar la Santa Torá, recordar de dónde venimos cuando nosotros observamos que en todo el sistema físico ha sido creado e impulsado por Hakadosh Baruj Hu. Entonces, las piedras tienen vida, así como todo lo que está en este plano físico tiene vida. Son almas atrapadas en muchos lugares. Entonces, cuando habla de que nosotros tenemos que escribir las palabras de la Torá en las piedras, quiere decir que nosotros tenemos que accionar la Torá en cada alma, en cada persona, en cada corazón de este mundo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente con lo que el Creador nos enseñó que hiciéramos. Amando al Creador con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestro nefesh. Si nosotros amamos a nuestro corazón, a nuestro Creador de esta manera, entonces decimos que el objetivo que es para nosotros Eretz de Israel, la tierra de Israel, que no es un sistema físico, es un sistema espiritual, y cada vez que nosotros elevamos nuestra conciencia al Creador, estamos entrando en esa tierra. Entonces, ahí obtenemos la vitalidad para que nosotros podamos romper la inclinación al mal y poder llevar estas palabras que cambian vida, estas palabras que llegan al alma de cada persona y convierten toda circunstancia en luz. Toda oscuridad se transforma en luz cuando las palabras de la Torá llegan a toda la tierra, a todos los rincones, porque nosotros no podemos parar de enseñar la Santa Torá y ser luz para aquellos que son oscuridad. Entonces, explica el Rabenu Bejayá que la fuerza de la Torá estaba escrita en las piedras, que fue la que otorgó la fuerza para conquistar la tierra de Israel. Devarim 26, capítulo 26, versículo 3. ¿Por qué? Porque el mérito de la Torá actuó a favor de los hijos de Israel y de ella obtuvieron la fuerza y el coraje para luchar contra sus enemigos. Por eso nosotros obtenemos la fuerza de nuestra Santa Torá. Si hay algo que nos pueden quitar en este mundo, es el vestido, la comida, incluso la misma vida nuestra física nos las pueden quitar. Pero lo que está escrito en nuestra alma, que es algo indeleble, que no se puede ver, eso nunca nos podrán quitar nuestros enemigos, porque eso es el alma judía, es la misma Torá de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, también podemos decir que para que la persona sienta alegría cuando viva en la tierra prometida, cuando viva allá arriba, donde nosotros tenemos que llegar al grado espiritual, la conciencia espiritual, elevar nuestra conciencia, es estar por encima del Yetzer Hara, es estar por encima de la mala inclinación, es estar por encima de un rasha, enseñar a un hombre malo a ser bueno. Entonces, esta tierra prometida, está escrito que la tierra de Israel se adquiere con sufrimiento. No es fácil adquirir la tierra prometida en este mundo físico siendo feliz. Así que si tú has pretendido que la vida ha sido dura contigo, entonces considérate bienvenido al club de los judíos, porque nosotros sufrimos en cada momento y en cada situación, porque así está escrito que la tierra prometida se alcanza con sufrimientos. Eso está en Berajot capítulo 5. Entonces debe cumplir las palabras de la Torá con alegría. Entonces recibir, por eso nos dicen nuestros sabios que el hombre, a pesar de toda circunstancia, debe estar alegre.
así sean malas, las peores circunstancias, debe estar feliz. Entonces nos enseña a decir estas palabras que ya les he enseñado anteriormente. Gansule Tová. Gansule Tová es todo obra para bien. Y cuando tú entiendes estas palabras, entonces comienzas a ser feliz en medio de toda circunstancia, en medio de toda angustia, en medio de todo dolor, pero también en medio de toda alegría, en medio de todo éxito. También puedes decir estas palabras, Gansule Tová. Entonces, la Torá nos enseña a nosotros a ser alegres, porque y no como si alguien estuviera obligado por un demonio, ¿verdad? Sino que todo lo que está se ha puesto para nosotros poder estar tristes y estar angustiados. La alegría rompe todo esto. La alegría hace que esas acciones negativas de todos estos seres infernales se expanda, se reviente, se aleje de nosotros. Entonces, de esta manera nosotros tenemos la facultad de vivir, de habitar en nuestra tierra que el Creador nos da. Ok, entonces, mis queridos amigos, en la Parashá Ki Tavo leemos nosotros acerca de las maldiciones, pero también de las bendiciones que el Creador nos otorgó a nosotros por medio de su profeta Moshe Rabenu, por medio de nuestro rabino Moshe. Mientras las bendiciones fueron dadas en el monte Gerizim, las maldiciones fueron otorgadas en el monte Ebal. La pregunta obvia para todos nosotros es, ¿cómo podemos conectar con las bendiciones y no con las maldiciones? Entonces los sabios nos enseñan y dicen que la capacidad de conectar con las bendiciones y no con las bendiciones, y no con las maldiciones, perdón, es revelada en Ki Tavo. Cuando entres, conectar con las bendiciones comienza cuando apreciamos lo que ya tenemos, cuando empezamos a apreciar todo lo que nosotros tenemos en este momento, entonces comienzan las bendiciones. Pero, ¿por qué necesitaríamos las bendiciones después de todo? Si nosotros apreciamos lo que tenemos. Entonces el Zohar nos dice que sin las maldiciones, entonces nosotros no podríamos apreciar las maldiciones. Porque si nosotros ahora decimos que todo lo que hacen los hombres malos es malo y nosotros hacemos lo bueno, entonces ¿cómo sabemos que hacemos bueno? Sabemos que hacemos bueno es porque hay malo. Si no hubiera malo, entonces no supiéramos que hay bondad, que hay bendiciones en esta tierra. Entonces, mis queridos amigos, las maldiciones también nos ayudan a nosotros a distinguir entre las áreas en las que estamos conectados con la luz y en las áreas en las que no estamos tan conectados. Y de este modo, tener la necesidad nosotros de saber actuar en el momento preciso para nosotros poder corregir y no volver atrás de todo lo que nosotros dejamos. Si nosotros corregimos algo en el presente, ya en el futuro no podemos acordarnos de lo que nosotros corregimos. Tenemos que dejarlo atrás y empezar a ver ahora hacia adelante qué debemos corregir de la misma manera y también dejarlo atrás. Baruch Hashem. Entonces hay un relato del rabino Rabbi Isaac Luria, el santo Ari, uno de los cabalistas más grandes que han existido sobre la tierra, y decía, ¿qué puede ayudarnos este relato? A nosotros nos puede ayudar a nosotros a apreciación de estas bendiciones. Una mañana, dice en un relato, el rabino Isaac Luria, dice que en la mañana de Shabbat, en la sinagoga del santo Ari, del rabino, el Rabbi Isaac Luria, llegó el momento para la lectura de la Torá. El Ari le dijo al que anunciaba que llamara a un hombre llamado Aarón ben Amram, Aarón ben Amram, el Cohen, el sumo sacerdote, para hacer la lectura. El anunciador vio al Ari con gran asombro y le dijo que no había un Cohen con ese nombre en la sinagoga. Así que el Ari le dijo nuevamente, pero esta vez con mayor insistencia, por favor, llama a Aarón ben Amram el Cohen. El anunciador no tenía más opción,
Así que hizo el llamado a Aarón ben Amram el Cohen. De pie, por favor. De pronto un hombre que estaba completamente rodeado de luz entró en la sinagoga y subió a la Torá. Era Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, quien es nuestra conexión con la Sefirá de Od, con el reino físico. Cuando llegó el momento de la segunda lectura, la sección de Leví, el Ari pidió que llamaran a Moshe ben Amram, el levita. El anunciador no contradijo esta vez y de inmediato hizo el llamado Moshe ben Amram, el levita, y a la sinagoga entró Moshe Rabenu, nuestra conexión con la Sefirá de Netzach, Yihi Bihi Elohim Sebaot, y subió a la Torá. De tercero llegó Abraham, el patriarca, por la Sefirá de Gesed, seguido de Isaac, el patriarca, por la Sefirá de Gebura. Después Jacob, el patriarca, por la Sefirá de Tiferet. Enseguida vino Yosef, el justo, por la Sefirá de Yesod. Y finalmente el rey David Hamelech, nuestra conexión con la Sefirá de Malhut. Evidentemente, el Ari tenía el mérito de ver estos 7 patriarcas, nuestros canales espirituales para conectarnos a nosotros con el árbol de la vida. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, evidentemente subiendo a la Torá en Shabbat, pero ¿qué hay del resto de las personas de la sinagoga? Hay conexiones con los rabinos, con los grandes hombres del Creador que él podía divisar, pero ¿qué pasa con estas personas que estaban en la sinagoga, con el resto de personas? Porque ellas también tuvieron el mérito de presenciar este grandioso evento donde se hicieron visibles todos estos hombres que están en otras dimensiones ya, pero que llegaron a la dimensión esta solamente para bendecir la sinagoga donde estaba el santo Arizal. Entonces, el secreto de por qué el resto de la congregación tuvo el mérito de estar en presencia de estas almas justas es que ellos tenían apreciación genuina por la oportunidad de poder conectar con el Shabbat en la compañía de este rabino del Arizal y rezar junto a él, porque no hay cosa más hermosa y es que amar a aquel que nos enseña Torah. Aquel que nos enseña Torah es la conexión de nosotros con el mundo espiritual. Por eso nosotros no podemos expresarnos mal ni pensar mal, sino abrazar estas enseñanzas de este hombre que nos ha puesto el Creador para elevar nuestras almas. Entonces, la apreciación verdadera es el medio a través del cual nosotros también podemos tener el mérito de recibir esta clase de milagros. Cuando apreciamos entonces lo que tenemos, si nosotros apreciamos a este hombre que nos enseña Torah, apreciamos lo que tenemos nosotros, recibiremos mucho más. Así como apreciaron al santo Ari, entonces ellos recibieron más. Querían estar con él, querían estar que les enseñara Torah, y como querían estar con él para que les enseñara Torah, entonces tuvieron el mérito de ver todos estos grandes hombres del pasado que están en el presente y estará en el futuro. Tuvieron el placer de poder conectarse con ellos y escuchar una lectura de la boca de Aarón a Cohen, de la boca de Moshe Rabenu, de la boca de Abraham Avinu, de la boca de Isaac Avinu, de la boca de Jacob Avinu, de la boca de Yosef Hasadik y de la boca del mismo rey David, de David Hamelech. ¿Por qué? Porque apreciaron lo que tenían. Baruch Hashem. Entonces, las bendiciones, el sustento, la iluminación viene cuando nosotros apreciamos lo que tenemos, aún más de lo que nosotros merecemos. Por otro lado, cuando no apreciamos lo que tenemos, no solo lo perdemos, lo que ya es nuestro, sino que cualquier cosa que de verdad merezcamos no nos va a llegar, no puede llegar a nosotros. Este es el gran secreto, mis queridos amigos, de las bendiciones y las maldiciones. Todo es asequible y a su vez todo puede perderse. Todo depende del nivel de conciencia y expresión de nuestra apreciación, mis queridos amigos.
Estamos hablando nosotros de la parashá Ki Tavo. Cuando entres, esta parashá no está en el Zohar. Son comentarios de los grandes cabalistas y se habla de entregar las premisas a Hakadosh Baruj Hu, los primeros frutos. Estamos hablando de controlar nosotros las premisas emocionales, el fruto emocional, el primer impulso que nosotros tenemos. Por eso, la persona que sabe refrenar sus emociones, ese impulso, ese primer impulso de alguien que nos ofende, de alguien que nos dice, de alguien que nos está acosando, y entonces nosotros refrenamos ese primer impulso. ¿Qué hace el Creador con ese primer impulso? Cuando refrenamos, ese es el pago para Hakadosh Baruj Hu. Ese es lo que el Creador Baruj Hu necesita. Y como tú refrenaste, como tú ese impulso lo lograste dominar, entonces el Creador te da bendiciones grandes. Cuando te provocan, el primer impulso es animal, viene del cuerpo, nace de la ira, nace de la envidia, nace de los celos, nace del orgullo. Pero si nosotros sabemos contener este impulso mediante esa resistencia emocional, esperamos que se calme nuestra parte animal y dejamos que se enfríe dejamos que se enfríe esa primera emoción, que es un enorme esfuerzo lo que nosotros hacemos. No es fácil controlarnos nosotros, Baruch Hashem. Pero bueno, el Creador nos dice que nosotros tenemos el poder, la fuerza para hacerlo. Muchas veces cuando se hacen oraciones se doblan rodillas o nos sentamos, el acto de sentarse obliga a la rodilla a doblarse. Cuando doblas rodillas hay un cambio de altura. En el momento que cambias la altura, bajando, entonces bajas una verajá, bajas una bendición de un mundo espiritual a un mundo físico. Cuando estás sentado y te pones de pie es porque estás en el mundo físico y quieres acceder al mundo espiritual. No se hace por capricho el levantarse o sentarse en todas las oraciones que se hacen, Shaharit, Mikha y Arvid. Hay personas que se tiran al suelo de rodillas y todas esas cosas. Así no es que nosotros debemos humillarnos ante el Creador. Debemos estar sentados. Sentados es que se dobla rodilla. Sentados, doblas tu rodilla, ¿verdad? Y cuando te elevas, te pones de pie, te pones recto, te conectas con el mundo espiritual. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, la bendición se encuentra allí donde el hecho está escondido al ojo físico, porque el ojo físico puede dañar cualquier proyecto, mis queridos amigos. Una bendición. Por eso es mejor no contarle a ninguna persona tus proyectos. En el tefilín, la shin de 3 palos representa a los 3 patriarcas y la shin de 4 palos representa a los 4 patriarcas. Con las 2 shin tenemos a los 3 patriarcas y las 4 matriarcas de las 22 letras hebreas del alefato hebreo. El Mashiach va a añadir la shin de 4 palos. ¿Cuál es la shin de 4 palos, mis queridos amigos? Se las voy a mostrar aquí para que conozcan de mi tefilín. ¿Cuál es la shin de 4 palos? La shin de 4 palos es esta shin. Es esta shin. Yo creo que podemos así, para que así pueden verla. Tiene 4 palitos. Esa es la shin de 4 palos y esta es la shin de 3 palos. La shin de 3 palos. ¿Sí? Y esta es la shin de 4 palos. Shin de 4 palos. Entonces, mis queridos amigos, quiere decir la shin de 4 palos que cuando llegue Mashiach habrá una protección maternal, misericordia, Rajamín, las 4 matriarcas. Viene de aquel que enseña a sus nietos y se le alargan los años de vida. Los mayores tesoros que el Creador nos dio, nos da a nosotros, es la lluvia, pero no es la lluvia de agua. Es como hace bajar la bendición, como si fuera lluvia
sobre nosotros, mis queridos amigos. Agradezco mucho el que hayan estado conectados conmigo en esta Parashá Ki Tavo. Hay mucha tela por cortar. Debemos meditar en esta Parashá esta semana el nombre de los 72 nombres, el Yud Zain Lamed. Yud Zain Lamed. Yud Zain Lamed es el Salmo 104, mis queridos amigos. Es el nombre de Dios para nosotros tener hijos, para poder engendrar hijos espirituales cuando no podemos tenerlos, y para engendrar hijos físicos también con Yud Zain Lamed. Baruch Hashem. Entonces proyectamos esta luz en nuestro corazón y en nuestro estado físico, entendiendo que todo lo que nos rodea son hijos nuestros, y vamos a iluminar todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Siempre que nosotros podamos corregir el sistema negativo que nos atrae con mucha fuerza, y ponernos nosotros en trabajar en nosotros mismos para poder obtener las bendiciones en el monte Gerizim. Baruch Hashem. Hasta pronto, mis queridos amigos.